Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a julio del 2024, donde la luna es un símbolo femenino que representa universalmente el ritmo del tiempo, ya que encarna el ciclo. Las fases de la luna simbolizan la inmortalidad y la eternidad, la iluminación o el lado oscuro de la propia naturaleza. Podría reflejar conocimientos internos o las fases de las condiciones del hombre en la tierra, ya que controla las mareas, las lluvias, las aguas y las estaciones. En estas fases de la luna empezamos por cuarto menguante, que es el domingo 28 de julio con un brillo del 49% y una edad de 22.2 días. Esta luna está en la tercera casa bajo el signo de Tauro, gobernada por el Sol y teniendo una energía activa. Continuamos con luna menguante. El día es miércoles 31 de julio con un brillo del 18.4% y una edad de 25.4 días. Está en la sexta casa bajo el signo de Géminis, albergado por un gobierno autónomo del nodo ascendente y teniendo una energía pasiva. Seguimos con luna vieja. El día es miércoles 3 de julio con un brillo del 8.7% y una edad de 26.7 días. Está en la sexta casa bajo el signo de Géminis, albergado por un gobierno autónomo del nodo ascendente y teniendo una energía pasiva. La siguiente luna es luna nueva. El día es viernes 5 de julio con un brillo del 0.6% y una edad de 28.8 días. Esta luna está en la octava casa bajo el signo de Cáncer, gobernada por Saturno y teniendo una energía pasiva. Seguimos con luna joven. El día es lunes 8 de julio con un brillo del 5.3% y una edad de 3.1 días. Está en la onceava casa bajo el signo de Leo, gobernada por Venus y teniendo una energía activa. Seguimos con luna creciente, que es el miércoles 10 de julio con un brillo del 17.4% y una edad de 4 días. Esta luna está en la casa 13 bajo el signo de Virgo, gobernada por la luna y teniendo una energía activa. Continuamos con cuarto creciente, que es el sábado 13 de julio con un brillo del 43.1% y una edad de 6.7 días. Está en la casa 16 bajo el signo de Libra, gobernada por Júpiter y teniendo una energía pasiva. Continuamos con gibosa creciente. El día es miércoles 17 de julio con un brillo del 80% y una edad de 10.4 días. Está en la casa 20 bajo el signo de Sagitario, gobernada por Venus y teniendo una energía pasiva. La siguiente fase es luna llena, que cae el domingo 21 de julio con un brillo del 99.9% y una edad de 14.5 días. Está en la casa 24 bajo el signo de Acuario, albergado por un gobierno autónomo del nodo ascendente y teniendo una energía pasiva. Continuamos con gibosa menguante. El día es jueves 25 de julio con un brillo del 81.3% y una edad de 19 días. Esta luna está en la casa 28 bajo el signo de Aries, albergado por un gobierno autónomo del nodo descendente y teniendo una energía pasiva. La luna es el término medio entre la luz del sol y la oscuridad de la noche y por lo tanto a menudo representa el reino entre el consciente y el inconsciente. En astrología, la luna es un símbolo del alma y en el horóscopo determina la capacidad de reflexión y adaptación del sujeto. También proporciona una analogía con las etapas del desarrollo humano. La luna nueva es la infancia, la luna creciente es la juventud y la adolescencia, la luna llena es la madurez y el embarazo, y la luna menguante representa el declive de la vida, el sueño. Déjame saber aquí abajito en los comentarios qué representa para ti la luna. Recuerda que siempre leo todos los comentarios y antes de que te vayas me ayudaría muchísimo que reventaras el botón de me gusta. Sé que para ti es algo X, pero para mí tiene mucho valor. Aparte de que me anima a investigar para poder traerles contenido. Y por cierto, no olvides compartirlo y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.